Entonces, el día de hoy vamos a trabajar también este tema muy importante. No nos olvidemos que ya en el laboratorio estamos eh, iniciando actividades y dentro de poco vamos a ir revisando todo lo relacionado, por ejemplo, a célula, ¿no? Pero para poder entender esta actividad de laboratorio es necesario que también sepamos o tengamos una base, en este caso, acerca de lo que viene a ser la estructura celular. Y desde ese punto de vista, el trabajo que vamos a realizar el día de hoy se refiere, en este caso, justamente a esa estructura más fina que tiene que ver con la célula. Entonces, recordemos algunas cositas que ya vimos el día de ayer. Por ejemplo, que el capítulo de citología es un capítulo muy grande dentro de lo que es el área de biología, pero que a su vez tiene otros capítulos relacionados justamente con el punto de vista o los diferentes puntos de vista que se toman para considerar a la célula. La célula como una unidad funcional, una unidad biológica, estructural y genética. Ahora vamos a hablar acerca, decíamos, de la estructura de la célula. Y cuando hablamos de estructura celular o de citoestructura, estamos hablando de un capítulo específico de la citología que se encarga de describir, de estudiar, de analizar y de conocer cada una de las cualidades funcionales, también de los componentes que se encargan de organizar a esta célula, ¿no? ¿Qué la estamos viendo aquí? Y que evidentemente ya venimos programados con una idea de que una célula tiene estas características. Es un elemento redondeado que tiene una membrana, ¿verdad? Tiene una membrana que tiene un núcleo y que tiene organelos, diferentes tipos de organelos. Y evidentemente también es así, pero vamos a empezar a ver específicamente qué es lo que pasa con todos estos elementos. Entonces, la citoestructura se encarga de observar a la membrana celular, le estamos marcando, al citoplasma, que lleva consigo, dijimos, varios elementos, y a la vez también vamos a describir al núcleo, que lo estamos viendo aquí. Entonces, la membrana, la región del citoplasma y la presencia del núcleo, que para aclarar, el núcleo viene a ser un organelo más, tal vez el más voluminoso, pero que lo vamos a describir en capítulo aparte. Ahora bien, hablemos en primera instancia del citoplasma. Se considera el centro metabólico celular. ¿Por qué? Porque es justamente en el citoplasma donde se van a realizar las funciones más específicas que tiene que ver con el trabajo de esta célula. Por lo tanto, si tiene que eh, realizarse una serie de procesos al interior del citoplasma, estos procesos van a ser dependientes de ese material que se recibe y a partir del cual se obtiene energía. En el caso de una célula vegetal, estamos hablando de un proceso que se conoce como fotosíntesis. Y en el caso de una célula animal, estamos hablando del proceso justamente de obtener energía a partir de la luz y de los elementos que también va a poder la célula incorporar y fabricar a tiempo de realizar funciones. Una vez que tiene esa materia prima de la cual obtiene energía, el alimento, por ejemplo, envía estas sustancias que va a producir la célula a otras regiones del cuerpo. Entonces, es una actividad bastante intensa e interesante de estas células. Es capaz de sintetizar nuevos materiales a través de esa materia prima y de la obtención de energía, dijimos, a través del alimento. Elimina también material de desecho. Todas estas funciones
todas estas funciones se cumplen a partir del citoplasma y de los cuerpos que se encuentran suspendidos en él. Pero el movimiento de sustancias, el trabajo de recibir materia prima, el sintetizar nuevos materiales y que atraviesen el citoplasma desde la zona de formación de ese material hasta la zona de exocitosis, por ejemplo, como material de secreción, etcétera, todos esos procesos van a ser producidos a nivel de lo que se conoce como el citosol. ¿Y qué es el citosol? Es toda aquella región que en este caso va a contener ese citosol, lo acabamos de ver de color rosadito, que contiene en este caso tanto a las organelas, a los cuerpos habituales, a las inclusiones citoplasmáticas y al núcleo. Entonces, el citosol no es nada más que esa matriz citoplasmática, la parte fluida, coloidal, semilíquida, que vimos la anterior sesión. Entonces, toda esa región formada básicamente por agua se conoce como citosol o matriz citoplasmática. Decíamos, es una solución coloidal en forma de gel semilíquida y que mantiene en suspensión organelos, citoesqueleto, inclusiones. Hablemos de los organelos. Aquí tenemos un diseño muy bonito que equivale al atlas de Sobota. Este es el atlas de Sobota, que bien va a trabajar la parte de anatomía macroscópica de forma excepcional, este autor, pero también tiene su propio atlas de histología y este corresponde a aquel. Ahora, cuando hablamos de los organelos, estamos hablando de cuerpos habituales en la célula, permanentes, constantes, que tienen y cumplen funciones determinadas. Y además, como son permanentes y constantes, son indispensables para la vida de la célula. ¿Por qué se los denomina orgánulos, organelos, organitos, organoides? Cualquiera de esas denominaciones es válida, tiempo de hablar de estos elementos, porque se asemejan a nuestros órganos principales. Un ejemplo, una persona no puede vivir sin pulmones, una célula no puede vivir sin retículo endoplásmico. Una persona no puede vivir sin una función renal, una célula tampoco puede vivir si no tiene aparato de Golgi. Entonces, la semejanza y evidentemente la terminología va de la mano con lo que acabamos de mencionar. Ahora, ¿cuáles son esos organelos? Básicamente a los organelos los vamos a dividir en dos porciones. El sistema de membranas, o sea, aquellos orgánulos que tienen o están formados por membranas, y aquellos que no tienen membranas y que forman parte del citoesqueleto. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los orgánulos que van a formar parte del sistema de membranas? Y lo vamos a ir viendo conjuntamente con el diseño que tenemos al frente, ¿de acuerdo? Los ribosomas y el retículo endoplásmico en sus dos categorías, tanto el retículo endoplásmico rugoso como el retículo endoplásmico liso. El aparato de Golgi, como lo estamos viendo acá, los lisosomas, los peroxisomas y las mitocondrias. Vamos a describir cada una de las funciones de estos orgánulos en el siguiente capítulo. Vamos a hablar ahora del citoesqueleto, que vienen a ser orgánulos encargados principalmente de dotar de forma y movimiento a la célula. Dentro de esos orgánulos tenemos a los microtúbulos, tenemos a los microfilamentos, tenemos a los filamentos intermedios y también a los derivados microtubulares.
tales como los cilios y los flagelos. Las inclusiones citoplasmáticas también son cuerpos que se pueden encontrar a nivel del citoplasma, pero son productos transitorios de la célula, no necesarios, no imprescindibles, no vitales, y que muchas veces vienen a ser sustancias de almacenamiento celular o de reserva, o también son desechos metabólicos de la célula. En la imagen, a través de microscopía electrónica, lo que estamos viendo son justamente estos cuerpos deutoplásmicos que también se dice en la literatura, que pueden ser tranquilamente depósitos de una serie de situaciones. Por ejemplo, pueden ser cristales, pueden ser gotitas de lípido, pueden ser gotitas de glucosa, etcétera, dependiendo la función que va a desarrollar la célula, ¿no? Partículas de glucógeno, de grasa, pueden ser pigmentos, cristales, etcétera. Hablemos de la membrana celular. El día de hoy vamos a describir plenamente las capacidades, organización y funciones de esta membrana celular. En primera instancia, cuando se empezó a examinar las características microscópicas, sobre todo a microscopía electrónica, en 1931-32, sabemos que se fabricó, se inventó este tipo de microscopio, se empezó a observar a la membrana plasmática y se la veía de esta manera, como lo estamos viendo aquí. No nos olvidemos que el tipo de observación se hacía en microelectrofotografías en blanco y negro, ¿verdad? O en sombra, que se le conoce. Entonces, aquí estamos viendo esas primeras imágenes que nos mostraban a la membrana plasmática. Ahora, desde ese entonces a la membrana plasmática ya se la describió o se la reconocía como una doble capa lipídica, lo que se conoce como una capa anfipática. ¿Qué significa anfipática? Que tiene dos porciones, una porción hidrófoba y una porción hidrófila. El espesor de la misma también ya se llegó a medir a partir de microscopía electrónica, de 7.2 a 10 nanómetros aproximadamente. O sea que el espesor, si ustedes se dan cuenta, no equivale a micrómetros, equivale a nanómetros. ¿De acuerdo? A partir de eso y de estas observaciones, se describió la membrana plasmática como una estructura de tipo trilaminar. ¿Qué significa? Que presentaba una lámina interna, que presentaba una lámina externa, que se las conocía como hojuelas, y en medio se describió una capa intermedia, más pálida a las dos anteriormente mencionadas. Ahora, conforme avanza la tecnología y evidentemente las investigaciones sobre esta membrana se hacen posible, ahí viene lo que se conoce como el modelo de mosaico fluido modificado, promulgado por estos dos investigadores, Zinker y Nicholson, en 1972, que nos habla específicamente de la organización de esta membrana plasmática y la torna en un modelo que describe y que evidentemente también facilita el estudio de la membrana plasmática, o conocida también como plasmalema. La composición de esa membrana plasmática es la siguiente. Lípidos, lo vamos a abreviar de esta manera, 45%, proteínas abreviados con P mayúscula, 45%, y también posee una fracción de hidratos de carbono al 10%. Aquí estamos viendo otro esquema que nos demuestra justamente la organización de la membrana a partir del modelo de Singer y Nicholson. Y las características de la membrana plasmática son principalmente que rodea, aísla, individualiza y relaciona a la célula con su entorno, tanto de tipo interno como de tipo externo. Otro dato interesante, la membrana plasmática es un elemento estable, permanente, dinámico y activo
de lo que vendría a ser la organización celular. Además, la membrana plasmática se encarga de conservar la integridad celular. ¿Qué significa eso? Siempre y cuando esté bien organizada, los componentes internos también se van a encontrar organizados y funcionales al momento de hablar de una célula. Otorga permeabilidad selectiva. ¿Qué significa aquello? Que es un elemento capaz de poder seleccionar qué elementos ingresan y cómo ingresan y qué elementos van a salir del interior de la célula hacia el medio extracelular. También define organelas y ustedes lo han debido ver perfectamente en las lecciones que han recibido en el curso preuniversitario, que se supone a partir de muchas investigaciones que los organelos derivan justamente de la membrana plasmática primitiva inicial. Eso hablando de los organelos dependientes de membranas. Es un medio de contacto entre otras células. Evidentemente se relaciona con otras células, por ejemplo, en tejidos básicos, como el tejido epitelial, el tejido conectivo, muscular, el tejido nervioso, etcétera. Lo que se conoce, perdón, en la actualidad como biomembranas, ¿no? Por lo tanto, y a partir de todas estas características, la membrana plasmática es esencial, vital e imprescindible para la vida y actividades de la célula. Dijimos que tiene diferentes componentes. Vamos a ir a estudiar esos componentes y la forma en la que se organiza. En primera instancia, hablaremos de los lípidos. Bien, los lípidos. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de lípidos, y ustedes ya lo saben por bioquímica, hablamos de grasas. Entonces, existen diferentes tipos de lípidos que organizan a esta membrana plasmática. Mencionaremos los fosfolípidos, los esteroides y los glucolípidos. Hablaremos en primera instancia de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son aquellos elementos, aquella fracción lipídica que se encarga de organizar esa capa doble de lípidos que forma y estructura los compartimientos internos y externos. ¿De acuerdo? Son aquellas regiones de la membrana que evidentemente formarán la juela externa hacia el medio extracelular, ¿de acuerdo? Y la otra hojuela hacia lo que vendría a ser el medio intracelular. Evidentemente son encargados de facilitar la impermeabilidad membranal. Para seleccionar, como dijimos, le da a la membrana la capacidad de seleccionar los elementos de ingreso y de salida de esta célula. Y también pueden difundirse lateralmente. Están en constante cambio y en constante movimiento. Vamos a seguir esta imagen que tiene que ver con la literatura, no me acuerdo muy bien el libro, pero lo hemos preparado para que ustedes se den cuenta cómo es que se organiza la membrana y en relación a los fosfolípidos. Esta vendría a ser la zona, si se dan cuenta, del medio extracelular y aquí está el citosol, el medio intracelular. ¿Ya? Y dijimos que los fosfolípidos están formando parte de estas hojuelas, la hojuela interna y la hojuela externa. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí tenemos la hojuela externa hacia el medio extracelular y la hojuela interna hacia el medio intracelular o el citosol. Ahora bien, ¿cómo está formada la subunidad fosfolipídica de esta membrana? De cualquiera de las hojuelas, tanto interna como externa, porque la organización de ambas es muy similar. Está formado por esta estructura, esta subunidad, que la vamos a ver. Incrementamos el tamaño de la misma y vamos a encontrar que esta subunidad de fosfolípidos presenta las siguientes regiones. Una cabeza polar, hidrofílica,
tanto a nivel de la hojuela externa como de la hojuela interna. Esta cabeza polar hidrofílica, filis significa familia, o sea que tiene una apetencia, tiene familiaridad esta región de los fosfolípidos con el agua, ¿de acuerdo? Y el medio extracelular tiene agua, igualmente el citosol. Hay agua. Entonces, estas regiones polares hidrofílicas miran hacia ambas secciones, externas e internas. ¿De acuerdo? ¿Cómo está formada esta región? Por las siguientes sustancias: glicerol, más compuestos hidrogenados y un grupo fosfato de unión. Y luego tenemos estos dos elementos que parten de la cabeza, miren ustedes, mucho más alargados y delgados, que vienen a ser las colas no polares. ¿Qué significa polar y no polar? Hacia los extremos. La región polar mira al extremo extracelular e intracelular, y las regiones no polares van a ser hidrofóbicas. Phobos significa repeler o tener miedo a. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando de que en esta región hay, o no hay más bien, una relación con el agua. Es una zona que no tiene relación con el agua. Y esas colitas, como lo vemos aquí, van a estar situadas hacia la parte media, mirando o enfrentadas, unas en relación con las otras, o sea, la hojuela externa hacia la hojuela interna. Es justamente esta zona, la región que describía el microscopio electrónico hacia mediados de los 30, como un área intermedia mucho más pálida. Ahora, ¿cómo están formadas estas regiones no polares? Por ácidos grasos saturados e insaturados. Ahora, también vamos a encontrar dentro del grupo de fosfolípidos grupos frecuentes de sustancias lipídicas que también se relacionan con estas zonas hidrofílicas e hidrofóbicas. A nivel de la hojuela externa vamos a encontrar grupos específicos de fosfolípidos tales como la esfingomielina. Las vamos a marcar de otro color, haciendo relación entonces a la presencia que estas tienen. Otro tipo de fosfolípidos también frecuentes y que forman parte de esta región externa, los denominados fosfatidilcolinos o colina. Entonces, a nivel de la hojuela interna también vamos a encontrar otro tipo de grupos frecuentes de fosfolípidos. Marcados de color rosadito, el grupo denominado fosfatidilcerina y otro grupo fosfatidillinositol. Un grupo menos frecuente denominado fosfatidilletanolamina, que también los estamos marcando de otro color. Vámonos a hablar de los esteroides, que sabemos forman parte del grupo de lípidos que organizan la membrana. A la membrana ya la estamos describiendo, la estamos organizando y estamos también mostrando las características de diferentes grupos de fosfolípidos a nivel de las hojuelas internas y externas. Ahora diremos que dentro del grupo de esteroides más frecuentes vamos a destacar sobre todo la presencia de colesterol. ¿Dónde vamos a encontrar al colesterol? A nivel de la capa hidrófoba de la membrana. Entonces no nos olvidemos, esta es la capa hidrófila o hidrofílica, como la quieran denominar. Y esta es la capa hidrófoba. Entonces dijimos, ¿a qué nivel encontramos el colesterol? A nivel de la capa hidrófoba, de acuerdo de la membrana. Ahora, ¿cuál es la función del colesterol? Estabilizar, regularizar la fluidez de esta bicapa. Como ustedes lo ven, está marcado con otro tipo de diseño. A nivel de esta capa hidrofóbica es que vamos a encontrar los elementos denominados colesterol.
Tercera sustancia de los lípidos que forma parte de la membrana, los denominados glucolípidos, que no son nada más que fracciones de hidratos de carbono asociados, en este caso, a glucolípidos y que forman lo que se conoce como el glucocálix. ¿Qué es el glucocálix? Viene a ser una pequeña capa justamente de fosfolípidos que se encarga o que se sitúa a nivel de lo que vendrían a ser las membranas o las hojuelas externas de este plasmalema. Mira hacia el medio extracelular. No vamos a encontrar el glucocálix a nivel o en relación con el citosol. Entonces, aquí estamos viendo cómo es que se organizan estos glucolípidos. Estamos encontrando la fracción glucolípida más los hidratos de carbono, decíamos, en relación entonces con esta región externa de nuestra membrana. Una imagen a nivel de microscopía electrónica, igual la imagen en sombra, típica que nos demuestra entonces la organización o la presencia del glucocálix. Aquí lo estamos viendo, del glucocálix. Este es el glucocálix. Ahora, al glucocálix se lo puede observar a nivel de lo que vendría a ser microscopía de luz. No necesitamos o requerimos específicamente microscopía electrónica para poderla ver, pero debemos saber en qué circunstancias es mucho más clara la observación de este tipo de elemento del glucocálix celular. Se describe como una capa rizada, un borde rizado o borde en cepillo, o también se le denomina la capa de la chapa estriada. ¿Por qué? Porque se relaciona sobre todo con elementos de especialización apical que se conoce como microvellosidades. El grosor de este glucocálix va a aproximadamente entre 20 a 50 nanómetros, pero como se relaciona muchas veces con especializaciones superficiales, dijimos, como las que estamos viendo aquí que se conocen como microvellosidades, en conjunto sí se puede observar como una franja un tanto destacable a nivel de la superficie de la membrana celular. Eso sobre todo en cierto tipo de preparaciones y también con cierto tipo de tinciones, por ejemplo, el método de ácido periórico de Schiff. Es una barrera de filtración muy importante, ya que se encarga sobre todo de mantener o de aislar a la superficie de la célula del resto de la matriz extracelular que le rodea. También funge como una barrera de protección mecánica y química, tiene propiedades inmunitarias, coadyuva al reconocimiento y adherencia de célula con célula, por ejemplo, en la fagocitosis, por ejemplo, en algunas actividades de tipo defensiva, y permite el desplazamiento de las células que se encuentran en movimiento. Hablemos de las proteínas. Las proteínas también en un 45% forman parte de la membrana plasmática. Son elementos que van a asumir otro tipo de características y de funciones diferentes a las que ya mencionamos a partir de los lípidos. Si hablamos de las proteínas, podemos decir que estas se encargan principalmente de transportar nutrientes, metabolitos, iones, lo que se conoce como proteínas transportadoras. Se las describe como elementos que flotan, como iceberg entre los fosfolípidos. Y el diseño que tenemos al frente nos puede dar la razón en cuanto a ese tipo de comparación. Aquí tenemos la doble membrana bilipídica y las proteínas están entre estos elementos como, perdón, como si realmente flotaran. El autor, en este caso,
La comparación viene justamente del libro de Gardner. El autor nos dice muy poéticamente que flotan como si se tratara de iceberg entre los fosfolípidos. Pueden también fungir como elementos de relación o de unión del citoesqueleto a lo que es el plasma-lema y también hacia el espacio y la matriz extracelular. Pueden trabajar como receptores químicos, ya que muchos de ellos se localizan en la superficie de la célula y trabajan como elementos muy similares a antenas de reconocimiento para diferentes tipos de actividades de la célula. Pueden también trabajar como o dentro de actividades enzimáticas para concluir cierto tipo de acciones o de funciones de orden celular. ¿Dónde las vamos a localizar? ¿Dónde presentamos o encontramos estas proteínas? Y de acuerdo a la localización de las mismas, vamos a clasificar a las proteínas en dos grandes grupos siguiendo este esquema demostrativo. Vamos a hacer una relación de división para hablar acerca de los grupos de proteínas de acuerdo a su localización. El primer grupo, que lo estamos viendo acá, se denominan proteínas integrales. Si ustedes se fijan, de color plomizo, se ha estructurado, se ha esquematizado la doble capa lipídica. Entonces, las proteínas integrales son aquellas que están o asumen una posición entre las capas de fosfolípidos. Y el otro grupo de proteínas son las denominadas periféricas. Dependerán muchas veces de proteínas integrales, pero se sitúan mirando hacia el medio extracelular o directamente hacia el medio intracelular o el citosol, pero no tienen una relación directa con la doble membrana de fosfolípidos. Entonces, a las proteínas, de acuerdo a su localización, las dividimos en integrales y periféricas. Hablemos de las proteínas integrales. Como dijimos, son las encargadas de insertarse a la bicapa fosfolipídica. Están asociadas principalmente a esta región, por lo que asumen una denominación como proteínas transmembranales. Entonces, también pueden emplearse o utilizar esta terminología a tiempo de describir a este grupo de proteínas. Van a presentar región externa e interna, principalmente compuesta por aminoácidos hidrofílicos y regiones intramembranales, en este caso como aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, regiones hidrofílicas mirando hacia las zonas hidrofílicas y las regiones entonces de aminoácidos hidrófobos hacia la zona de la bicapa, que sería también de tipo hidrófoba. Ahí tenemos a nuestras proteínas denominadas transmembranales. Y otro grupo de proteínas asociadas a las membranas, pero que también están en relación con una de estas capas lipídicas. Estas proteínas integrales, por su función, asumen diferentes características y denominativos. Por ejemplo, hay proteínas que se conocen como bombas, hay otras como canales, otras denominadas proteínas receptoras, ligadoras, enzimáticas y estructurales. Iremos mencionando algunas de estas. Por ejemplo, las denominadas proteínas bomba son aquellas que tienen que ver con el transporte activo de iones, como lo estamos viendo aquí, o algún tipo de precursor metabólico o macromoléculas. Pueden transportar aminoácidos, monosacáridos y la famosa bomba de sodio y potasio, que es justamente la que estamos observando en este momento. Entonces, la proteína, fíjense, transmembranal, localizada a nivel de lo que vendría a ser esta doble capa, tiene la función sobre todo de facilitar el ingreso y salida mediante o asumiendo algún tipo de relación, en este caso con
energía para el movimiento de una serie de elementos o de sustancias. Las proteínas canales, su nombre lo dice, van a trabajar principalmente formando espacios o zonas de movimiento de iones y de moléculas específicas a través de esta doble membrana. Puede ser en una o en ambas direcciones. ¿Sí? Ahora, a partir de eso, vamos a encontrar que estas proteínas canales, sobre todo, trabajan siguiendo lo que se conoce como la difusión pasiva. De acuerdo a las cantidades o unidades de estas proteínas canales integrales a la membrana, vamos a encontrar las denominadas proteínas unipaso, o sea, una proteína que forma el canal, o las denominadas multipaso, varias proteínas, determinando entonces también varios canales para el paso de elementos. Otro tipo de proteínas integrales, las proteínas receptoras, y las vemos en este diseño. Igualmente, aquí está nuestra doble capa. La proteína integral sujeta hacia el interior o la relación con esa doble capa, y aquí estamos viendo el medio extracelular, el medio intracelular. ¿Por qué se denomina receptor? Porque tienen la cualidad de reconocer y de fijar de forma específica y localizada ligandos específicos también. Cuando se habla de receptor, generalmente se abrevia con una R, y el receptor siempre tiene un ligando, o sea, un elemento que se une al receptor como tal. Entonces, aquí estamos viendo una molécula X que viene a ser el ligando, y esta molécula sujeta a la membrana viene a ser el receptor. Ahora, ¿en qué tipo de situaciones vamos a encontrar estas proteínas integrales receptoras? Por ejemplo, aquellas que favorecen o que trabajan a partir del reconocimiento de factores de crecimiento para los mecanismos de endocitosis, sobre todo para el reconocimiento de ligandos a partir de hormonas y estimulación de hormonas, y también el reconocimiento de anticuerpos, o en este caso vendrían a ser células defensivas. Otro tipo de proteínas ligadoras, conectoras o de anclaje. ¿Qué significa? Van a ser aquellas situadas nuevamente a nivel de lo que vendría a ser nuestra doble capa fosfolipídica, pero tienen principalmente el carácter de fijar el citoesqueleto de la matriz extracelular. Aquí estamos viendo el citosol, este es el citosol, y aquí está la matriz extracelular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen estas proteínas de anclaje o de conexión? Ligan estos elementos de la matriz extracelular de diferente orden hacia lo que vendría a ser el citoesqueleto, que está en relación sobre todo con el medio intracelular. ¿Para qué? Para conectar la estructura de la misma célula al medio donde se va a localizar o donde va a ir a cumplir sus funciones, ¿no? Pueden fijar la actina, por ejemplo, a una fibronectina del medio extracelular. Otro tipo de proteínas integrales, por su función, vamos a encontrar que tienen que ver sobre todo con la estructura del citoesqueleto, se relacionan, las vamos a citar: la anquirina, la talina, la distrofina, las cateninas, como lo estamos viendo en el diseño que tenemos al frente. Proteínas enzimáticas. Estas proteínas tienen diversas funciones, pero sabemos que una enzima viene a ser una proteína, eso no nos olvidemos ni lo confundamos. Por ejemplo, son capaces de facilitar el bombeado de iones. También hay proteínas que tienen que ver con la transformación de la energía, adenosin trifosfatasa, por ejemplo, o las famosas ATPasas.
Y también hay algunas que se encargan sobre todo de asumir funciones con sustancias mucho más específicas. Las disacridasas, dipeptidasas y otras más. También tenemos otro tipo de proteínas integrales, denominadas estructurales o de adhesión. Este tipo de proteínas son específicas a tiempo de hablar de uniones celulares. ¿Qué significa? Son proteínas que están entre las membranas celulares, entre el juego de dos células o dos membranas correspondientes a diferentes tipos de células. La imagen la tenemos aquí al frente. Aquí tenemos una membrana plasmática que pertenece a una célula y aquí tenemos la membrana plasmática que pertenece a otra célula. ¿Cómo es que se relacionan las células? A partir de estas proteínas integrales, dijimos, de adhesión o estructurales, que el diseño nos muestra, están localizadas en espacios y en zonas que cubren las regiones propias membranales y las regiones de la matriz extracelular. Por lo tanto, cumplen funciones de relación, de unión entre células. Ejemplos muchos como los estamos viendo acá. Por ejemplo, las conectinas, las selectinas, las caderinas, etcétera. Ahora hablemos del segundo grupo de proteínas, denominadas proteínas periféricas. Estas proteínas están ligadas a las proteínas integrales, ya lo vimos, por enlaces iónicos no covalentes, pero van a ir directamente a lo que vendría a ser el dominio extracelular y el dominio citosólico o del citoesqueleto o del medio intracelular. Entonces, aquí tenemos la doble capa fosfolipídica, aquí tenemos las proteínas integrales más pálidas, plomizas para no confundir, y aquí estarían nuestras proteínas periféricas, que decíamos se relacionan a proteínas integrales, es cierto, no están libres, sino que tienen la relación a partir de ligandos, pero ojo, estas van a trabajar, decíamos, a nivel del medio extracelular, el dominio extracelular y el dominio intracelular relacionado en este caso al citosol. Ahora bien, ¿cómo se unen entonces a a esta membrana? También lo pueden hacer mediante la relación con lípidos membranales, o sea, no solamente se unen a proteínas, lo pueden hacer también a los lípidos y ahí es donde se forman, por ejemplo, las glucoproteínas y los glucolípidos. Aquí estamos viendo entonces la fracción de, a ver, permítanme borrar para que sea más clara la imagen. Bien, la fracción en este caso de proteínas unidas a lípidos y a las mismas proteínas como glucoproteínas y glucolípidos. Y tenemos aquí aquellas que están unidas solamente a proteínas. Aquí también estamos viendo otro grupo relacionadas al citosol, como decíamos hace un momento, pero que están en relación directa con el interior de la célula. La función de estas proteínas periféricas. Muchas de ellas van a encargarse de formar el glucocálix que ya hemos descrito, que sirve sobre todo para facilitar la señalización celular, para facilitar el movimiento, desplazamiento de las células, la unión célula a célula en diferentes tipos de acciones y de mecanismos celulares, el reconocimiento de elementos y de sustancias y también el soporte intracelular con el medio extracelular. Funciones de la membrana plasmática. Ya que conocemos y hemos identificado las características que tienen que ver con la organización de la membrana, ahora hablemos de las funciones que cumple la membrana. Y vamos a seguir este cuadrito para entender cómo es que trabaja la membrana plasmática. Como dijimos a un principio, la membrana es o asume una función además de integradora y además de
individualizar a la célula como elemento y a la vez relacionarla con el medio que le rodea, también asume características de transporte de sustancias. Entonces, diremos que las sustancias entran y salen de las células atravesando el plasmalema o la membrana plasmática. Y desde ese punto de vista hay diferentes tipos de mecanismos que ustedes los han debido reconocer muy bien en el preuniversitario, pero que de todas maneras los vamos a volver a mencionar. Por ejemplo, la membrana plasmática asume actividades dentro de lo que vendría a ser el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo, que no requiere en este caso de energía para que exista un movimiento de sustancias a través de esta membrana, como la difusión simple, la difusión facilitada y el fenómeno de ósmosis. Mientras que el transporte activo sí requiere de energía, del intercambio de energía o en este caso de asumir diferentes tipos de situaciones, sobre todo mediante la carga energética. En eso vamos a hablar del transporte de bombas, del cotransporte y el movimiento o el transporte membranal mediado por vesículas, que es lo que más asume y lo que más vamos a ver dentro de los capítulos de citología y también de histología. Dentro de ese movimiento mediado por vesículas, tenemos al transporte conocido como exocitosis. Exo significa hacia afuera y endocitosis, endo hacia adentro. Dentro de lo que vendría a ser, perdón, el movimiento de endocitosis, tenemos los siguientes mecanismos: la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Iremos a hablar del transporte activo. Este diseño, este video muestra perfectamente cómo es que se produce este movimiento de difusión simple. Un elemento solamente se mueve a partir del gradiente de concentración, ¿sí?, de mayor a menor. El gradiente de concentración. Moléculas muy pequeñas, tales como aminoácidos, tales como monosacáridos, pueden cumplir entonces este tipo de fenómenos. El transporte activo que vimos requiere de energía, sobre todo de el intercambio energético. Presenta los siguientes tipos de transporte: transporte primario, secundario y mediado por vesículas, o denominado también en masa. Dentro del transporte activo primario tenemos el más conocido, la bomba de sodio y potasio, que decíamos requiere sobre todo de energía, lo que se conoce como ATP, la cual evidentemente impulsa el trabajo de movimiento de sustancias a través de canales o de proteínas específicas para el efecto. Ese transporte de iones de sodio hacia el medio, perdón, extracelular y de potasio hacia el medio intracelular, evidentemente es un fenómeno bastante frecuente dentro de lo que vendría a ser la actividad de la membrana y sobre todo favorece también el desempeño de células especializadas, por ejemplo, el impulso nervioso. El transporte activo secundario o contrasoporte, que ustedes ya lo han debido estudiar mucho más detalladamente en el curso preuniversitario, pero que de todas maneras vamos a hacer una mención un poco ligera acerca de este. Es el transporte de sustancias concentradas al interior de la célula y evidentemente este tipo de sustancias también se encarga de facilitar el movimiento de elementos un poco mayores, de diferentes tipos, ¿no? Desde aminoácidos, que son elementos muy sencillos, hasta glucosa, que se requiere sobre todo para proveer energía durante los mecanismos de transporte. También otro tipo de iones que pueden ser tranquilamente transportados mediante este tipo de transporte activo. El transporte mediado por vesículas es un transporte muy común y muy cotidiano, digamos, dentro de lo que vendría a ser la actividad de la célula.
Y eso siempre lo vamos a ver, por lo tanto, es necesario que ustedes presten atención de los tipos de mecanismos mediados por vesículas a nivel del plasmalema. Vamos a indicar que existen dos grandes grupos de transporte, endocitosis y exocitosis. Dijimos endo hacia adentro y exo hacia afuera. La endocitosis entonces presenta los siguientes tipos de transportes: pinocitosis, transitosis, fagocitosis. Y la exocitosis entonces es aquella que se encarga de transportar sustancias hacia el exterior de la membrana. Miren ustedes, aquí vamos a ver la endocitosis. Un elemento del medio extracelular llega hacia la membrana y mediante mecanismos de endocitosis, él mismo se rodea de una vesícula y atraviesa la membrana llegando al medio intracelular. Aquí estamos viendo un orgánulo. ¿De acuerdo? Dijimos, dentro de estos mecanismos mediados por vesículas de la endocitosis, tenemos la fagocitosis, que significa la célula está fagos, es digerir o comer, la célula está comiendo. Pinocitosis, la célula está bebiendo. Y la endocitosis mediado por receptores. Pinocitosis, captación de sustancias solubles mediante el mismo mecanismo que acabamos de ver, pero en este caso son sustancias solubles. ¿Qué quiere decir? Mucho más ligeras que sustancias pesadas, ¿de acuerdo? Uno de los datos más interesantes, el agua. El tipo de moléculas que puede captar este mecanismo más o menos oscilan entre 50 a 100 nanómetros. ¿Qué quiere decir? Moléculas sumamente pequeñitas. Puede haber migración de endosomas y también transferencia del sistema lisosómico, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La transitosis no es nada más que el transporte de sustancias a través entonces del citoplasma y el citosol, en este caso, de la célula, sustancia que evidentemente, como lo estamos viendo en el video que tenemos al frente, puede atravesar el citoplasma de la célula. A eso se conoce como transitosis. Fagocitosis, captación de partículas grandes, las cuales van a ser digeridas. A esas partículas que es capaz de captar la célula, se la engloba, se la rodea de una membrana, de la membrana que la misma célula le proporciona, formando un cuerpo para la digestión o fagosoma. Fagos dijimos comer y soma significa cuerpo. Entonces, un cuerpo para la digestión, ¿de acuerdo? O para el proceso de fagocitosis. La fagocitosis se la emplea principalmente cuando hablamos de células capaces de fungir como elementos defensivos. Son capaces también de digerir bacterias, fragmentos celulares, cuerpos extraños. Ejemplo de estas células que se encargan sobre todo de facilitar mecanismos de defensa, los macrófagos, las células blancas de la sangre o leucocitos y las células pigmentarias de la retina. Lo vamos a ver aquí, estamos viendo un microorganismo, una célula que va a entrar en proceso de fagocitosis, digiere, forma un fagosoma, como dijimos, y se vacía al interior de ese fagosoma una serie de hidrolasas, las cuales digieren el cuerpo. Si quieren lo volvemos a ver. Eso lo voy a explicar mejor cuando veamos elementos membranosos, orgánulos membranosos. Entonces, aquí está el fagosoma. Entran en acción los lisosomas, se digiere el cuerpo y luego se elimina como restos residual los fragmentos que hayan quedado del proceso de digestión celular. Endocitosis mediada por receptores. Esto cuando se trata sobre todo de ciertos tipos de sustancias o de ligandos específicos para la célula. Entonces aquí estamos viendo sustancias o ligandos y en la superficie membranal de la célula los receptores capaces de identificar estas sustancias. Dentro de ese grupo específico de receptores podemos mencionar a las
las siguientes moléculas, la denominada clatrina y también la adaptina, que nos sirve justamente para formar entonces esa vesícula al tiempo de hablar de endocitosis. Vayamos a hablar de la exocitosis. La exocitosis es el mecanismo inverso al que acabamos de ver. Entonces, como lo estamos viendo en la imagen que estamos encontrando en el video, lo que significa exocitosis hacia afuera es un mecanismo que favorece el transporte de sustancias hacia el medio. Este sería el medio extracelular. Este tipo de sustancias pueden ser diferentes sustancias, pero el mecanismo siempre va a ir para favorecer a la célula que está formando la sustancia. Ya puede ser un elemento o una sustancia de secreción o también puede ser un elemento o una sustancia de desecho. Si vemos nuevamente el video, entonces vamos a verlo otra vez. Aquí tenemos una sustancia, decíamos, rodeada de membrana, se relaciona con la membrana plasmática, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, y la sustancia evidentemente es depositada al medio extracelular. Bibliografía de consulta. El día de hoy voy a procurar subir esta literatura. Intenté hacerlo ayer, pero parece que la plataforma estaba saturada, no pude, por más que esperé e intenté, voy a tratar de hacerlo hoy. Entonces, los libros de referencia o de recomendación para este tema, el libro de histología, texto Atlas, color con biología celular y molecular de Ross, Paulina, el libro Atlas color de histología de Gardner y Liat, el libro Histología y Biología Celular de Abraham Kirschenbaum y el libro de Histología de Welch Sobota. Para cualquier referencia, entonces las últimas ediciones. De todas maneras, he tratado de subir las que estamos viendo aquí, pero como les digo y repito, voy a intentarlo hacerlo más tarde. Me despido con esta pequeña reflexión y frase para el día. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Thomas Chalmers.